Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar con el doctor Eduardo Rubio Barbosa, profesor en la Universidad Nacional de Cajamarca, ex integrante también de registros públicos de la zona registral de Cajamarca, especialista en Derecho Notarial y Registral, y le damos la bienvenida y nos honra que esté en nuestra plataforma virtual, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Edwin? ¿Cómo van? Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Un gusto poder hacer una charla el día de hoy, una plática sobre el tema que nos ha convocado y que vamos a tratar no solo de llevarlo al patrimonio familiar, Edwin, sino que también hay que tratar de mirarlo, por ejemplo, el tema del usufructo, el tema del uso, cuando hay unos conflictos con el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Porque no solo es el problema del patrimonio, hay otros derechos también que la prescripción adquisitiva de dominio, sobre todo en el ámbito notarial, no tiene por efecto cancelar el derecho de que debería ser un efecto inmediato. Y esperamos que esto haga pues un momento ameno, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y como se había lanzado en la publicidad, el día de hoy vamos a hablar de la prescripción adquisitiva de dominio notarial en previos efectos a patrimonio familiar. Y la gran pregunta nace, ¿no? Estos predios inscritos en los registros públicos como patrimonio familiar han sido excluidos del comercio o como inicial, ¿no? Y para el tema, para que se entienda de qué estamos hablando, iniciaremos haciendo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es un patrimonio familiar y qué es una prescripción adquisitiva de dominio? A ver, mira, cuando hablamos de patrimonio familiar, normalmente se atendió que estos bienes salen del comercio. Yo no estoy tan seguro que eso sea absoluto, en principio, ¿ya? Y primero, siguiente, si bien el patrimonio familiar es una institución jurídica cuya finalidad es teóricamente excluir del comercio ciertos bienes de manera que no puedan ser enajenados, de manera que no puedan ser embargados, de manera que no puedan ser afectados con algunos tipos de derechos, y que eso teóricamente llevaría que el patrimonio familiar sale fuera del comercio y con ello entra en una cobertura total, con la finalidad de protección puntualmente para ciertos grupos que tienen ciertas cualidades familiares, ¿no? Uno no puede constituir un patrimonio familiar para quien quiera. Tiene que constituir el patrimonio familiar específicamente para aquellas personas que la ley lo establece y que básicamente van por los grados de consanguinidad, van por los grados de afinidad al cónyuge y, por ejemplo, hoy en día podríamos incorporar a la unión de hecho debidamente declarada e inscrita en el registro público, porque el código no puede puntualmente, el código no incorporó en su momento a la integrante de la unión de hecho. Yo creo que hoy en día sí podría también constituirse a favor de ello. Entonces la finalidad de esto es constituir un bien que no pueda ser afectado o que sea de difícil afectación, de difícil disposición, con la finalidad de poder proteger al grupo familiar directo. Cónyuge, unión de hecho escrita, padres o madres, hijos menores de edad, hijos mayores de edad que puedan tener alguna discapacidad, alguna situación que les impida protegerse por ellos mismos, ¿no? Pero decía que no estoy tan seguro que se sale fuera del comercio, porque el mismo código sí te establece la posibilidad, por ejemplo, de que puedas arrendar. O sea, el salir fuera del comercio implicaría que el bien sujeto a patrimonio familiar no puede hacerse absolutamente nada, ni arrendar, ni nada. Y fíjate que el 491 del Código Civil sí habla de arrendamiento, y el arrendamiento es un acto de disposición, ¿no? Correcto. Y claro, en casos de estado de necesidad, te dicen, ¿no? También te hablan de embargo de frutos, por ejemplo, lo que pueda producir un bien, ¿no? Entonces, no estoy tan seguro, por eso vuelvo a repetir, yo puntualmente no creo que el patrimonio familiar te saca fuera del comercio a un bien. Para mí el patrimonio familiar es una institución jurídica cuya finalidad es poder proteger a la familia, a las personas que el Código Civil autoriza, que contar con un bien que pueda mantener esos lazos de unión, donde puedan estar todos,
pero que al mismo tiempo es de difícil afectación, disposición, incluso de embargo de ese bien, pero no fuera del comercio. Doctor, y si yo, por ejemplo, tengo más de una propiedad, ¿puedo inscribirlo o solamente yo tengo que elegir una sola para incluir en mi patrimonio familiar? Esa es una gran pregunta. Fíjate que eso la añadiría a una adicional. ¿Puedo constituir un patrimonio familiar sobre un bien mueble? ¿Ya? Y ¿Ya? vamos, primero, un solo bien, porque si no Un- entramos en fraude, claro, ¿no? uno Porque solo. si no entramos en temas de fraude. Dios Si acreedores. aceptamos que todo se haga patrimonio familiar, eso es como crear básicamente una holding que cuida absolutamente todo sin ser persona jurídica, sin ser nada, y protegemos todos los bienes y todos los bienes los quitamos de posibilidad de embargo. Y ahí sí, se hacen temas de fraude al acreedor fuertísimos, ¿no? Y en el tema de bien mueble, en lo particular, yo siempre he sostenido de que básicamente el patrimonio familiar está enfocado a los bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Inmuebles, No, no, porque, no. claro, yo por ejemplo discrepo mucho ojo, lo he visto en el caso en su momento sobre algún vehículo mueble que han intentado hacer un patrimonio familiar, ¿no? Y que desde mi punto de vista no prospera, porque el tema del patrimonio familiar va a los temas de cobijo, va a los temas de unión del grupo familiar, ¿no? Pero no va tanto al tema de un uso individual. Por ejemplo, un vehículo lo va a usar uno, los demás no lo usan en forma específica, ¿no? O no pueden usarlo al mismo tiempo todos. Hay un uso mixto. ¿Sí? ¿No? Entonces, inmuebles y un solo bien. Ya, correcto. Excelente. Ahora, la segunda pregunta que me decías, en el tema de ¿No? prescripción adquisitiva de dominio, Ya, yo ahora, ¿cuándo hablamos de una prescripción adquisitiva de dominio notarial y judicial? ¿Y hay alguna diferencia con lo que se habla en el código de la usucapión? ¿O simplemente debemos de hablarlo como la gente lo conoce, como una prescripción adquisitiva de dominio? para nosotros en nuestro país, en nuestra legislación, podemos hablar de usucapión o prescripción adquisitiva de dominio como idéntico, ¿no? Lo mismo. Lo Bien lo mismo. tratan como usucapión o bien lo tratan como prescripción adquisitiva de dominio. Yo en lo particular me gusta más el término prescripción adquisitiva de dominio más que usucapión por lo siguiente. La usucapión normalmente se entendió como una forma de adquirir la propiedad y la prescripción adquisitiva también. Pero yo veo la prescripción adquisitiva como no solo como una forma de adquirir la propiedad de un bien, sino también como una forma de consolidar el derecho de propiedad que un sujeto tiene sobre un bien. Mira, la propiedad implica, ¿no? La propiedad implica uso, disfrute, disposición. Uno es propietario pleno, no solo por tener esos tres atributos teóricamente. Uno es propietario pleno cuando esos tres atributos tú lo puedes ejercer sin dificultades. Una propiedad no inscrita no te permite constituir patrimonio familiar. Una propiedad no inscrita no te permite constituirle garantías reales, como hipoteca, por ejemplo, o inscribir una anticresis. No te permite, por ejemplo, poder disponerlo de la forma que tú quisieras, ¿no? Entonces, si alguien quiere un crédito y el único bien que tiene es su propiedad, pero no la tiene inscrita, por defectos de formalidad, falta de escritura pública, por uso fuerte de documentos privados o por uso de documentos que no tienen eficacia hoy en día, como por ejemplo una escritura de juez de paz, ¿no? Con la nueva ley de justicia de paz, bueno, ni tan nueva, que no pueden hacer actos de transferencia de propiedades, ¿no? Y solo pueden hacer posesión, pero también dentro de los márgenes o de los umbrales económicos que la ley le establece. Entonces, uno se encuentra en esa situación y dice, ¿qué es lo que hago? Una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, la prescripción adquisitiva de dominio, por ejemplo, en los casos de los litigios, es muy usual y también hay un criterio, no sé si hoy en día bastante alto, pero sí hay un criterio, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, que se rechazan liminarmente demandas porque el documento con el que sustentan es un documento privado, por ejemplo, con firmas certificadas, o porque lo sustentan con una escritura pública y le dicen, oye, tú no puedes demandar prescripción adquisitiva de dominio porque tú ya eres propietario. Y uno dice, pero ¿qué tipo de propietario soy? ¿No? Correcto. ¿Qué tipo de propietario soy?
Y yo puedo ser un propietario desde el punto de vista civil, que ya adquirí con el solo consenso, pero no soy un propietario que puede ejercer todos los atributos en forma plena. El Código Civil me dice uso, disfrute, disposición. Sí, pues, pero si no inscribo, no hipoteco, ¿no? Si no inscribo, no puedo constituir estos derechos. Pero tienes tu escritura, pero cuando vas al registro, tu escritura no es suficiente. ¿Por qué? Porque tienes defectos en cuanto a la individualización del predio, tienes defectos en cuanto a la intervención, ¿no? Y te terminan observando el título y naturalmente en la calificación que hace el registrador lo hace conforme a la ley establece y tu escritura no accede. Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya soy propietario, sí, pero no tengo un derecho consolidado. Entonces yo digo, la prescripción me ayuda para adquirir propiedad donde no tengo, pero también me ayuda para consolidar mi derecho de propiedad, ¿no? Claro que La consolidación, porque para mí consolidar es ejercer el derecho de propiedad en forma plena. La posibilidad de poder disponerlo, poder usarlo, poder disfrutarlo, pero en todo el sentido de la palabra. Porque si no, sigo siendo un propietario incompleto. Doctor, y en la experiencia que usted, en los años que está en Cajabamba, en la provincia de Cajabamba, ¿cómo va el trámite en las prescripciones adquisitivas notariales? ¿Hay oposiciones por parte de la gente o simplemente la gente no hace uso del notario en las prescripciones adquisitivas notariales por el solo hecho de tener temor de que haya una oposición? No. El tema de la prescripción, yo por ejemplo, tengo prescripciones, en la experiencia tengo prescripciones, pero no tengo muchas, ojo, no tengo muchas. Y no tengo muchas porque en algunos casos tienen salida registral sin necesidad de llegar a la prescripción adquisitiva de dominio. Para mí la prescripción adquisitiva de dominio como procedimiento es un procedimiento muy importante, pero eso sí, digo, es el procedimiento de última ratio. Cuando ya no tienes opción de cómo sanear esa propiedad, cómo consolidar tu derecho, recurre a la prescripción adquisitiva de dominio. Ha habido una mala praxis puntualmente, desde mi punto de vista lo considero así, que todo es prescripción adquisitiva de dominio y todo no lo es. La jurisprudencia registral para acceder al registro, ¿no? Todo lo que desarrollaba el Tribunal Registral en la jurisprudencia ha facilitado la forma como inscribir un bien. Por ejemplo, hubo un momento donde inscribir un bien tenía que ser exacto a lo que decía la escritura y sobre todo en una inmatriculación donde no se aceptaba ningún margen de error por muy pequeño que era, ¿no? Si era 1 centímetro cuadrado de diferencia, el registro no lo aceptaba, ¿no? Pero hubo un momento de cambio y que eso quedó en un precedente de observancia obligatoria donde el registro permite, por ejemplo, las inmatriculaciones con tolerancias y donde tienes que ver rangos y donde no hay rangos. Rangos de tolerancia cuando el colindante está inscrito y no hay rangos de tolerancia cuando ninguno de los colindantes están inscritos, ¿no? Entonces, si yo tengo un colindante inscrito, miro los rangos de tolerancia, que eso está aprobado en una norma, y si es que ninguno de los colindantes está inscrito, se aceptan las tolerancias sin rangos. Es decir, si yo tengo un terreno de 200 metros cuadrados y finalmente quedé en 150 metros y quiero inscribir los 150 metros, el registro me puede aceptar esos 150 metros, pese a que mi escritura dice 200, claro, bajo los parámetros y los estándares que la norma establece. Y muchos, por ejemplo, han recurrido a la prescripción adquisitiva de dominio. Por ejemplo, compraron 200 metros y pasó una calle y les llevó 70 y quedaron con 130. Pero nunca preguntaron a las personas, oiga, ¿y por qué su terreno de 200 se convirtió en 130? ¿No? Y algunos dicen, mire, lo que pasa es que vendí un pedacito, o lo que pasa es que pasó la calle. Y lo que pasa es que el profesional a veces no le pregunta de por qué hubo esa evolución. Y eso es lo que al registro hay que acreditarlo. Claro, cuando ya tú tienes una diferencia que no puedes acreditar al registro, que se trata de ese mismo predio, no puedes acreditar que puedes cumplir con lo que dice la norma, perdón, con lo que dice el precedente vinculante, sí, pues te queda la prescripción adquisitiva de dominio. Y uno no puede tener temor a la oposición, porque la prescripción adquisitiva de dominio, bueno, si se oponen, concluirá el procedimiento notarial, pero todavía te queda el proceso judicial, ¿no? Claro, no corresponde. Entonces, no, la oposición, por ejemplo, durante todo el tiempo que estoy acá, no he tenido hasta el momento ninguna oposición. Lo que se trata, cada vez que hay un procedimiento, es de que notifiques todo lo que la norma dice para que el otro o quienes vayas a notificar tengan conocimiento cabal de ello. Hoy en día también hay que considerar que las notificaciones en cuanto a las prescripciones adquisitivas de dominio, hay que tener en consideración que los predios, ¿no? Que los predios tienes predios que son de propiedad
de propiedad del Estado y tienes predios que son de propiedad de particulares. Los predios tienen dueño, o son del Estado o son de particulares. En particular. No cuando tú vas a una prescripción adquisitiva de dominio, para mí no existe, voy a demandar a la persona incierta. No existe. No existe. ¿No? Yo he visto demandas donde consignan, ¿no? Emplazado, desconocemos al propietario y demanda a una persona incierta y notifíquese en algún lugar, creo que vi que notificaran a la fiscalía o que notificaran a otra entidad pública, ¿no? Y uno dice, no, espérate, los bienes son o de particulares debidamente acreditados o los bienes son del Estado. Si en una prescripción adquisitiva de dominio tú no identificas a quién debes emplazar en el procedimiento notarial o a quién debes emplazar en el proceso judicial, si tú no sabes identificarlo o no sabes quién es, pues lo que te queda es decir, voy a notificar a la Superintendencia de Bienes Nacionales o de Bienes Estatales, ¿no? A ellos, contra ellos dirigiré la prescripción adquisitiva de dominio. Por ejemplo, para nosotros como notarios, eso queda claro, ¿no? Si una prescripción adquisitiva de dominio tú inicias y no identificas, individualizas a quién vas a emplazar, y eso significa de que no te han acreditado fehacientemente que la propiedad es de particulares, tienes que emplazar a la Superintendencia de Bienes Nacionales. No tienes opción. Doctor, en Cajamarca me ha pasado, por ejemplo, me voy a las notarías de la zona urbana o Baños del Inca, le digo, ¿sabes qué? Mira, tengo un predio para prescribir en la zona rural. Y me dicen, un ratito, doctor, abogado, por favor, no puedo realizar esa prescripción porque tengo muchos problemas. Y ellos ya tienen como antecedentes los problemas judiciales que se les plantea, ¿no? En las oposiciones o procesos declarando la nulidad de la emisión de la prescripción adquisitiva. A ver, sobre eso, una prescripción adquisitiva, ¿qué debo tomar en cuenta al momento de decidir una prescripción adquisitiva de dominio? ¿Ya? Una, mi plazo posesorio. ¿Ya? Dos, 5 años de buena fe, 10 años. El notario no puede intervenir, por ejemplo, en prescripción adquisitiva notarial, el notario no puede intervenir en una prescripción adquisitiva corta. El notario solo interviene en prescripción adquisitiva larga. 1. 2. El notario no puede intervenir en predios rurales. El notario solo puede intervenir en predios urbanos. Y predios urbanos consolidados o predios urbanos en zona de expansión urbana. Cualquiera de los dos, ¿no? Claro, ¿cómo pauteas eso? ¿Cómo pauteas eso? Ah, pues sencillo. Con la avisación que vas a la municipalidad. La municipalidad verá si es que lo visa o no lo visa. Si no lo visa, te va a decir que es un predio rural. Y si no lo visó la municipalidad, bueno, se acabó la vista que vas a empezar una prescripción notarial. Tendrás que hacerlo judicial sí o sí. No, y ahí nace otro problema, doctor. El problema de los ingenieros en la avisación de los planos. El conflicto con la municipalidad en la avisación o con el Ministerio de Agricultura en predios rurales, perdón. Muy didáctica su exposición respecto a las dos figuras del patrimonio familiar y la prescripción adquisitiva de dominio. Y vamos avanzando en ese conversatorio. Doctor, ¿yo puedo iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio en contra de un predio que está inscrito como patrimonio familiar? La respuesta es sí, sí. El tema del patrimonio familiar se inscribe como en el rubro de cargas y gravámenes del registro, ¿no? Y no impide, ojo, la declaración de prescripción adquisitiva de dominio. Mira, el patrimonio familiar, si bien está como una institución jurídica en el derecho de familia, tiene muchos efectos reales. Tiene muchos efectos reales, ¿no? Yo podría decir que se asemeja mucho al tema de un derecho con efecto real. Claro, no está en el libro de derechos reales, pero en esa misma línea tú puedes encontrar, por ejemplo, un usufructo inscrito, tú puedes encontrar una hipoteca inscrita, un embargo inscrito, cualquier otra medida cautelar inscrita, un derecho de uso y habitación inscrito, ¿no?
y tú te preguntas y dices, ¿puedo prescribir? Porque en esa misma línea está el patrimonio familiar. ¿Puedo prescribir contra un predio que tiene patrimonio familiar? La respuesta es sí. ¿Puedo prescribir un bien que tiene usufructo? La respuesta es sí. ¿Un bien que está inscrito, un arrendamiento, lo puedo inscribir? Sí. ¿Uno que tiene medida cautelar, lo puedo prescribir? Sí. ¿Un predio que tiene derecho de uso y habitación, lo puedo prescribir? La respuesta también es sí. No impiden, pero sí hay un asunto puntual. Es que la declaración de prescripción adquisitiva, por lo menos notarial, no va a cancelar esos asientos. No va a cancelar. Alguien decía, y yo coincido puntualmente esa idea, de que aquellos derechos que están enfocados mucho en el sujeto, quien es titular de ese derecho, están sustentados en el uso y disfrute. Y eso implica que ese uso y disfrute están que lo realizan estas personas con el contacto directo con el bien. Si hay una persona que tiene un uso y usufructo y no lo usa, no lo disfruta, estamos entrando a situaciones de extinción del derecho de uso y usufructo. Si es que tenemos una persona que tiene un patrimonio familiar y ninguno de esos beneficiarios de patrimonio familiar ya están, también estamos entrando a un supuesto eso, ¿no? Claro, habría que analizar cada vez que uno quiere levantar un patrimonio familiar, es ver si es que están en ese supuesto de poder, por ejemplo, ver una extinción de patrimonio, pero voy a continuar con mi procedimiento. ¿Alguna vez ese patrimonio familiar se va a extinguir? ¿No? Claro, ahí sí entramos también a un conflicto adicional, que el patrimonio, la declaración de prescripción adquisitiva consolidará el derecho de propiedad de este solicitante o adquirirá el derecho de propiedad de este solicitante, pero no lo va a hacer oponible al que tiene un derecho como patrimonio familiar, como uso usufructo, mientras estos no entren en extinción, ¿no? Y es que eso es natural. Eso es natural en el sentido de que si alguien logra inscribir su derecho, el siguiente adquiriente, pues sencillamente tiene que respetar a esa inscripción que fue anterior. Y doctor, en ese caso se podría hablar de la circunstancia de que estaría en conflicto dos derechos, ¿no? El derecho del patrimonio familiar de la persona que lo escribió o la prescripción adquisitiva de dominio, del que está en uso y en posesión de esta propiedad. Y existiría un derecho que prevalecería en el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, según lo que estoy comprendiendo. Claro, es que la prescripción adquisitiva de dominio, por lo menos en ese lado, no extingue ese derecho. O sea, el notario no puede declarar, por ejemplo, si hablamos de notarial, judicialmente, estoy seguro que sí lo podrá hacer el juez, pero ojo, evaluando también si entraba en los supuestos de extinción, porque si no entraba en los supuestos de extinción, ¿no? ¿Cómo declararía esa extinción de patrimonio familiar? Es sencillo, miren, yo lo que aplicaría aquí, sencillamente, ¿ya? Es el 2022 del Código Civil. 2022 del Código Civil. Del Código Civil. Claro, que está referido a derechos reales, y alguien aquí me va a decir, oye, pero estás agarrando algún conflicto del tema patrimonial, del derecho de familia, con el tema de la adquisición de la propiedad, con tema de derechos reales, y se entiende que el derecho real va a superar, pues eso no es tan exacto, ¿no? Aquella teoría que dice que el derecho real siempre supera a los otros derechos, eso ya hoy en día no es exacto, ¿no? Supera aquel que está protegido por el registro y que llegó primero. Así de sencillo, ¿no? Y ese es un tema que en la doctrina, por ejemplo, se desarrolla bajo el estudio de unas denominadas reglas de propiedad, reglas de responsabilidad, reglas de inalienabilidad, ¿no? ¿Cómo puedes afectar el derecho de una persona que, por ejemplo, no ha intervenido en el proceso? ¿No? Porque, por ejemplo, en los temas de emplazamiento, para el tema de una extinción de patrimonio familiar, si es judicial, se tendrá que emplazar al titular de ese patrimonio familiar, ¿no? Y en el caso nuestro, por ejemplo, no lo notificamos porque sencillamente la norma dice que lo notifiquemos a los titulares registrales. Y el titular registral es el dueño, ¿no? Y si ese titular registral es el dueño, es el constituyente del patrimonio familiar, no se va a notificar a los integrantes, a los beneficiarios del patrimonio familiar por una sencilla razón, de que el notario no va a poder declarar la extinción de ese patrimonio familiar, ¿no? Excelente, doctor.
Algunos consejos que les pueda dar a los colegas, al público también en particular, respecto a la prescripción adquisitiva de dominio, que es un tema muy usado usualmente, ¿no? Más que el tema del patrimonio familiar. ¿Algún consejo que les pueda dar? Bueno, para asumir el tema de una prescripción adquisitiva de dominio, vuelvo a incidir que hay que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero, siempre hay que determinar el tipo de bien que voy a prescribir. ¿Ya? Lo segundo es que si la persona que me solicita que yo le vea su prescripción adquisitiva de dominio, cumple con los requisitos básicos de una prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cuáles? Pues la posesión pacífica, pública, continua, por 10 años. Ya, reduciendo eso, pues ¿cómo? Tiene escrituras públicas, tiene documentos privados de fecha cierta. Olvídese que una prescripción se sustente pues en un tema verbal, ¿no? Olvídese que incluso hasta en un documento privado puro, porque tenemos ahí un gran problema, que el documento privado está sujeto a reconocimiento. Y cuando la norma dice documento fehaciente, ¿no? Pues lo privado no es fehaciente, no está en ese concepto de fehaciente, ¿no? Entonces, hay que ver qué tipo de documentos tienes. Lo siguiente es que una prescripción adquisitiva de dominio, tú tienes que ser como un médico. Tienes que saber diagnosticarla. Y el saber diagnosticar una prescripción adquisitiva de dominio parte por hacer las indagaciones preliminares y que para mí, por ejemplo, tiene que ver, así como el cuerpo, la persona necesita hacerse una tomografía, una placa para saber qué tiene, hay que hacer lo mismo con el predio. La búsqueda catastral es fundamental, ¿no? El levantamiento de planos y que esos planos con la memoria descriptiva se vayan a una búsqueda catastral. Yo no recomiendo visar los planos antes de la búsqueda. ¿Ya? No lo recomiendo. Siempre indico, hagan la visación después de que pasó la búsqueda. ¿Ya? Lo siguiente que se recomienda es la búsqueda en los índices. En los índices de propietarios, porque, oye, te dicen, mira, el vendedor lo adquirió de fulanito de tal, ese fulanito lo adquirió de ese fulanito de tal, y esa es toda una indagación preliminar. Busca con esos nombres en el registro si esas personas por si acaso tienen bienes. Porque no vaya a ser que generas una duplicidad de partidas sin querer, ¿no? Y tú puedes concluir tu prescripción adquisitiva de dominio, pero generaste una duplicidad que se va a detectar con el tiempo y probablemente en ese tiempo intenten un cierre de partidas por duplicidad y el trabajo se va al agua, ¿no? Entonces, ahí la búsqueda es importante, ahí la búsqueda, luego en el índice de propietarios, la naturaleza del bien del predio que vas a prescribir. Claro, y si tienes 5 años, y por ejemplo, tú dices, oye, Eduardo, yo tengo un documento que solo tiene 5 años. 5 años acredita posesión, sí, un poco más de 5. No tiene los 10 para prescripción adquisitiva, porque tú acabas de decir de que los notarios, por ejemplo, solo ven prescripciones largas. Y tengo 5 años, pero ahí, si la búsqueda te dice que ese predio no tiene antecedente registral, ¿no? Es una inmatriculación, pues, y tienes el documento con 5 años, ya no recurras a la prescripción adquisitiva de dominio, ándate al título supletorio, ¿no? Al título supletorio. Pero si ya de la búsqueda sale que está inscrito el predio, olvídense, título supletorio con predios inscritos no va. Solamente en predios no inscritos. Sí, predios no inscritos, título supletorio no va. Ahí tendrías que irte a prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Excelente, doctor. La verdad es que escucharlo siempre es gratificante, más con la experiencia que tiene, tanto como registrador público y como ahora como notario ya. Esa experiencia es lo que necesitamos nosotros los abogados y también la gente escucharlo, ¿no? Directamente de un registrador, de un notario, y que a veces por la distancia o por la falta de conocimientos no lo hacen, ¿no? Es difícil llegar a las autoridades y hacer una consulta. Oye, ¿sabes que tengo este problema, no? Y esta plataforma está creada con esa finalidad, que el público tenga conocimiento de todo lo que se puede hacer a nivel registral, a nivel judicial, a nivel notarial, ¿no? Doctor, agradecido por el tiempo que nos ha otorgado y esperamos también que de manera presencial reunirnos y conversar más detalladamente, ¿no? Claro que sí, doctor Edwin, con gusto. Un día nos juntamos a una tertulia un poco
mayor que podría ser, ¿no? Muchas gracias, doctor. Buenas tardes y buenas tardes Bueno, con buenas todos tardes. los que nos han acompañado el día de hoy.